¿Qué es el patriotismo? Es nuestro tema. Vamos a leer en Mateo capítulo 22, versículo 21, donde el Señor Jesucristo dice, pues, dad pues a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Que el Señor bendiga su santa y bendita palabra. Hoy venimos ante la palabra de Dios para reflexionar sobre un tema que atraviesa la historia, las sociedades y los corazones. Nos referimos al patriotismo. ¿Cómo debe un cristiano relacionarse con la patria? ¿Qué lugar ocupa el amor por nuestra nación dentro de la economía espiritual del reino de Dios? Jesús, con su sabiduría eterna, nos dejó una declaración breve, pero monumental. Dad, pues, a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Mateo capítulo 22, versículo 21. Y esta frase no solo resolvió una trampa política en su tiempo, sino que sigue iluminando hoy nuestra relación con el Estado, con las leyes y con los deberes ciudadanos. Pero también nos recuerda que por encima de la nación terrenal existe una lealtad suprema, la lealtad al Dios eterno. En la antesala del natalicio de Juan Pablo Duarte, fundador de nuestra República Dominicana, y siguiendo con nuestra serie ¿Qué significa según la Biblia? Vamos a estar disertando bajo el tema ¿Qué es el patriotismo? Creo oportuno examinar el patriotismo a la luz de las Escrituras, a la luz de la historia y a la luz de nuestra responsabilidad espiritual. Vamos a considerar entonces tres grandes aspectos en esta disertación. Primeramente, el patriotismo en sentido general. Segundo, el patriotismo enfocado en principios cristianos. Y tercero, el patriotismo a la luz del pensamiento cristiano del Nuevo Testamento. Vamos a ver en primer lugar el patriotismo en un sentido general. La Biblia realmente no condena el amor a la patria de ninguna manera. De hecho, más bien lo reconoce como una dimensión natural del ser humano. Los judíos amaban su tierra, lloraban en el exilio y anhelaban la restauración de Jerusalén. El Salmo 122, versículo 6 declara, orad por la paz de Jerusalén. Y ese deseo por la estabilidad del hogar nacional es en sí mismo un reflejo del orden que Dios estableció para la vida humana. En Jeremías capítulo 29, versículo 7, ahí vemos que aun cuando Israel estaba en cautiverio, Dios ordenó, procurad la paz de la ciudad a la cual os hice transportar y rogad por ella a Jehová, porque en su paz tendréis vosotros paz. Ahí termina la cita. Y esto nos enseña que el bienestar de la nación repercute directamente en la vida de los creyentes. En Romanos capítulo 13, versículo 1, encontramos el mismo principio. Dice, no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que, en un sentido general, el patriotismo, un amor sano por la tierra donde Dios nos colocó, es legítimo, siempre y cuando no se convierta en idolatría. Porque cuando se desborda, el patriotismo se transforma en nacionalismo extremo, lo cual compite con la soberanía divina. Pero en su justa medida, es un ejercicio de responsabilidad y gratitud. El patriotismo bíblico reconoce el agradecimiento por la tierra que nos vio nacer. Reconoce el compromiso con su bien común
Reconoce la obediencia a sus leyes mientras no transijan las leyes de Dios, mientras no contradigan las leyes de Dios. Y reconoce el servicio a la comunidad como expresión del amor al prójimo. Pero para nosotros creyentes en Cristo existe un patriotismo más profundo. Uno que se somete conscientemente a los principios del reino de Dios. En segundo lugar, veamos el patriotismo enfocado en principios cristianos. Y en este punto creo que es oportuno que consideremos el ejemplo de Juan Pablo Duarte con la creación de nuestra República Dominicana. Este 26 de enero recordaremos el natalicio de un hombre cuya vida, aunque corta, dejó una huella indeleble en nuestra historia. Juan Pablo Duarte nació en el año de 1813 en una isla convulsa por invasiones, por crisis, por tensiones identitarias. Duarte estudió en Europa y regresó con una visión nueva. ¿Cuál era? La de una nación libre, soberana y con un fuerte fundamento ético y espiritual. Su obra política y filosófica se enmarcó en un ideario donde los símbolos cristianos ocupan un lugar prominente. La famosa consigna trinitaria Dios, patria y libertad no fue un eslogan vacío. Fue una declaración profunda de que la identidad nacional debía nacer desde valores vinculados al carácter del Dios de la Biblia. Duarte defendió la dignidad humana, defendió el sacrificio por el bien común, defendió la libertad como don divino y defendió la moralidad en el ejercicio del poder. Y todo esto, sin duda, consonante con principios cristianos. Pero debemos entender que Duarte no fue un hombre perfecto. Aunque su visión fue excepcionalmente adelantada para su época, hubo errores inevitables en su proyecto. Y uno de ellos fue permitir, por el contexto histórico y la presión social de una nación abrumadoramente católica, que en la primera constitución quedara consagrada una religión oficial del Estado. Entiéndase, el catolicismo romano. Aunque puede comprenderse desde la realidad del siglo XIX, este artículo constitucional creó una estructura legal que, con el tiempo, favoreció el monopolio religioso y marginó otras expresiones de fe que llegarían después a formar parte de la naciente nación dominicana, incluyendo a evangélicos, protestantes, bautistas, metodistas, pentecostales y a otras confesiones. Este favoritismo estatal, influido por la poderosa alianza histórica entre el catolicismo y los gobiernos coloniales, generó efectos negativos en la evolución espiritual y democrática de nuestra nación dominicana. Quisiera que veamos brevemente un análisis histórico-teológico sobre la influencia política del catolicismo. A nivel internacional, la alianza del catolicismo con el poder político produjo sistemas autoritarios, persecución de disidentes, control centralizado del pensamiento, limitaciones a la educación y a la alfabetización, frenos al avance científico en varios periodos e incluso justificaciones religiosas para dominación colonial. En muchos países de Europa y América Latina, la unión entre la Iglesia y el Estado han producido más opresión que libertad. En contraste, vamos a ver el aporte
del protestantismo, de las iglesias evangélicas, especialmente de los bautistas, al desarrollo de las naciones. Los estudios históricos y sociológicos confirman ampliamente que el protestantismo, y de manera muy especial las ramas reformadas puritanas y bautistas, impulsaron valores que transformaron sociedades enteras. En lo concerniente al trabajo y la riqueza, la ética protestante fomentó la responsabilidad personal, la diligencia y la visión de que el trabajo honesto glorifica a Dios. En los aspectos que tienen que ver con la educación y la alfabetización, los protestantes insistieron en que todos debían leer la Biblia. Por eso construyeron escuelas, universidades y sistemas educativos accesibles. Con relación a la estructura de poder y autoridad, los protestantes promovieron la separación del poder político y religioso, fortaleciendo la gobernanza democrática. En este sentido, la participación de las confesiones bautistas influenciaron de manera positiva el ideal de la separación de la Iglesia y el Estado, ayudando a establecerlo como un principio fundamental, nada más y nada menos que en la Constitución de los Estados Unidos de América. En cuanto al Estado de Derecho y la ley, la influencia del protestantismo y las confesiones evangélicas destacaron la importancia de leyes justas, igualdad ante la ley y gobiernos limitados. Un tema que no debe quedar fuera de este análisis es lo concerniente al desarrollo de la ciencia, ya que los movimientos cristianos evangélicos y protestantes han insistido en que Dios es un Dios de orden. Y en ese sentido, entonces crearon un marco teológico propicio para el avance científico en Europa y América del Norte. Y estos principios generaron sociedades más prósperas, más estables y más civilizadas. Entonces, ¿qué aprendemos de todo esto? Aprendemos que el patriotismo cristiano no se basa en imágenes ni en instituciones humanas, sino en principios eternos. Ni Duarte, ni ningún prócer pudo construir una nación perfecta. Pero la visión inspirada en valores cristianos de Duarte dejó un modelo digno de imitar: sacrificio, integridad, responsabilidad y fe. Finalmente veamos que el patriotismo a la luz del pensamiento cristiano en el Nuevo Testamento. Vamos a volver a las palabras de nuestro Señor Jesucristo: dad al César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Aquí Cristo establece dos reinos, como podemos darnos cuenta: el reino temporal, gobernado por leyes humanas, y el reino eterno, gobernado por Dios. Jesús afirma que los ciudadanos del reino de Dios también deben cumplir sus obligaciones civiles. Por ejemplo, deben pagar impuestos, deben respetar autoridades, obedecer leyes. Pero esta obediencia nunca debe comprometer la lealtad suprema, que es la obediencia absoluta que le debemos a Dios. El apóstol Pablo desarrolla este concepto con mayor detalle en Romanos capítulo 13, versículo 1 al 7. Allí él enseña que los gobiernos están permitidos por Dios para mantener el orden, para mantener la autoridad. Así que se debe promover la autoridad del bien en la sociedad y castigar el mal. Y que el cristiano debe ser ejemplo de responsabilidad ciudadana. Este marco teológico evita dos extremos. Evita la idolatría política, o sea, creer que la patria o el Estado es lo supremo, y también evita la indiferencia cívica,
o sea, descuidar responsabilidades por enfocarse únicamente en lo espiritual. Es bueno que veamos esto. El cristiano vive en ambos reinos, en el terrenal con obediencia y responsabilidad y en el celestial con lealtad total e incondicional. ¿Y qué implica esto para nosotros en el día de hoy? Bueno, implica que ser patriota no significa idolatrar símbolos, sino luchar por lo que es justo. Que amar la patria implica denunciar la injusticia, no celebrarla. Que obedecer al Estado es correcto, pero nunca cuando el Estado contradice la palabra de Dios. Que nuestra ciudadanía terrenal es temporal, pero nuestra ciudadanía celestial es eterna, como dice Filipenses capítulo 3, versículo 20. Ni la República Dominicana, ni Estados Unidos, ni Europa, ni nación alguna logrará jamás establecer un orden perfecto. La historia nos demuestra que el hombre en su estado caído no puede garantizar paz duradera ni justicia absoluta. Los próceres, los presidentes, los gobiernos, los sistemas políticos, lamentablemente, todos fallan. Por eso el cristiano sabe que ninguna lucha patriótica resolverá definitivamente los dilemas humanos. La solución final no vendrá por la política, ni por la diplomacia, ni por la ideología. Vendrá por Jesucristo en su segunda venida. Él traerá justicia perfecta, paz verdadera, un gobierno incorruptible y un reino eterno donde no habrá más opresión, donde no habrá egoísmo y donde no habrá más guerra. Hasta entonces, las luchas patrióticas, las tensiones políticas y las imperfecciones nacionales seguirán existiendo y nosotros vamos a tener que seguir luchando. Como creyentes, seguimos trabajando por el bien de nuestra patria sin olvidar que nuestra esperanza final está solamente en Cristo. Que vivamos entonces como ciudadanos responsables de nuestra nación terrenal y como ciudadanos fieles de nuestra nación celestial. Que Dios te bendiga.